Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Bien, mis amados, vamos a buscar nuestras Biblias en Romanos, capítulo 6, verso 11. Vamos a entrar en esta noche en un nuevo punto del proceso de la redención. Ya estamos conociendo y estamos entendiendo cada día mejor cómo se ha ido dando este proceso de la redención en cada una de nuestras vidas, qué cosa se ha iniciado en nosotros, qué cosa continúa en nosotros, amén. Y en esta noche vamos a entrar a un punto muy importante, el cual es muy difícil muchas veces desarrollar, porque tiene que ver con la santificación del creyente. Y es la parte que se inicia y que, a diferencia de todos los que hemos estado viendo, no es automático, sino es un trabajo de Dios en nosotros, pero también en cooperación con nuestra disposición y nuestra búsqueda constante, ¿verdad?, en obediencia a la palabra de Dios. Así es que ahí en el libro de Romanos, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Capítulo 6, verso 11. Amén. Dice la palabra del Señor, un verso. Dísele porque es un estudio y este es un verso que nos ayuda a entender cómo se inicia ese proceso de santificación en nuestra vida. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre, venimos delante de ti en esta noche. Vamos a iniciar, Señor, siguiendo el orden de la obra de redención en la vida del creyente. Esta etapa, Señor, prioritaria, trascendente, que muestra, que revela esa obra maravillosa, preciosa que hace el Espíritu Santo en nosotros después del nuevo nacimiento, Señor. Cómo se va reflejando que somos hijos tuyos, cómo vamos llegando a la madurez espiritual, Señor, para ser cada vez más como Cristo. Oh, mi Dios, ayúdanos. Toma del carbón encendido de tu altar, limpia mis labios, mi alma y todo aquello, Señor, que pueda ser estorbo para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tomen asiento, mis amados. Nosotros, ¿verdad?, entendemos que la obra de la redención es un precioso y hermoso plan de Dios para salvarnos, para rescatarnos de la condición en que caímos por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, como le decimos a Adán y Eva, que permitieron que por esa desobediencia entrara el pecado y tuviéramos esa condición caída, ese estilo de vida, esa conducta, esa manera de ser que es totalmente contraria a Dios. Un comportamiento totalmente contrario a para lo cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad?, para vivir en comunión y en intimidad con Dios, para que Dios pudiera ver en nosotros el resplandor de su obra perfecta y maravillosa, como fue el ser humano. Es más, lo puso como administrador y a gobernar el mundo creado por él. Le dijo, sojuzguen, pongan nombre, enseñoréense, administren, ¿verdad? Usen todos los recursos que les he puesto. Lo único es, manténganse en pureza. No coman de ese árbol que es de la ciencia del bien y el mal, pero por elección voluntaria,
Eva decidió cuestionar la indicación de Dios y a sus ojos le pareció que era, a su criterio le pareció que era bueno el fruto, y además alguien le había susurrado en el huerto que no era que no iba a morir, que no iba a ser tan malo. Y se guió por la vista, por lo atractivo que debería haber parecido eso, y desobedeció a Dios. Y como no se cayó muerta físicamente, inmediatamente que entró el mal en ella, no quiso estar sola con su maldad, sino ni con su desobediencia, fue a buscar a su compañero. Ay, Eva. Y su compañero, olvidándose quién es, que él era cabeza, sí, y que Dios le había dicho a él, porque no solo había dicho a Eva, él le había transmitido la información a Eva, de repente no le transmitió bien, pero bueno. Pero le va y le dice, mira, no es tan malo eso que nos dijo, no he caído muerta. A lo contrario, ahora soy como Dios porque tengo más sabiduría, puedo determinar qué es bueno y qué es malo. Seremos como Dios. Y Adán comió. Y cuando Dios le vino a pedir cuentas, no dijo yo tomé la decisión y comí, él dijo la mujer que me diste. Desde ahí ya comenzó a verse el corazón pecaminoso que no asumía sus responsabilidades de sus decisiones. Se están dando cuenta, los estoy llevando en un diálogo donde quiero que entiendan que todo tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra toma de decisiones, porque ahora que vamos a ver la santificación, vamos a entender claramente que en el proceso de redención, cuando Dios nos revela y nos comunica por medio del mensaje del Evangelio cómo es nuestra condición caída, cómo hemos estado, el llamamiento eficaz. Recuerden que Dios nos llama por medio de ¿qué cosa? Del Evangelio, ¿no es cierto? Dios nos llama por medio del Evangelio y el Evangelio nos revela que nosotros desobedecimos a Dios, que nuestra condición es pecaminosa, que es totalmente contraria a la voluntad de Dios y que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nos reconcilie con Él, para que quite la ira que nos merecemos, para que Él nos juzgue. Y si es que nos abrazamos en fe a Cristo y depositamos toda nuestra confianza en la obra que Él ha hecho en obediencia a su Padre en la cruz del Calvario para salvarnos y redimirnos, Dios obra la regeneración en nosotros. ¿Qué es la regeneración? Aliento de vida nuevamente en los huesos secos. ¿Amén o no amén? ¿Estamos bien? Estamos bien. Una vez que se da la regeneración, en automático se ha producido también ¿qué cosa? La conversión. Ay, qué lindo cuando yo veo que alguien está siguiendo el camino. Gloria al Señor. Se ha producido la conversión. ¿Por qué? Porque tú has tenido que aceptar en fe eso que el mensaje del Evangelio te ha revelado. Que estabas en pecado, que se había desobedecido a Dios, que toda la voluntad era contraria a Dios. Y entonces viene la conversión en arrepentimiento y fe y en automático. Dios me lo bendiga, hermana. Se da la justificación. La regeneración entonces es la nueva vida de Dios en nosotros. Dios pone vida espiritual en nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, reconocemos que somos pecadores, nos convertimos en fe, creemos que Dios ha enviado a su Hijo, que Él es el Mesías, que Él ha tomado nuestro lugar en la cruz, que Él ha cargado nuestros pecados, por lo tanto nos ha justificado delante de Dios. Por eso el pasaje que hemos leído, ¿qué dice? Que Él nos, déjame entrar ahí, dice, esto éramos algunos, ¿no? Si ustedes leen ahí en 1 Corintios 6, todos los versos anteriores, habla de los injustos, habla de los ladrones, de los ávaros. Miren el verso 10, 1 Corintios 6, 10, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por arriba están los adúlteros, los afeminados, los que se echan... Ahí léanlo. Yo no estoy leyendo alguna revista de ahora, estoy leyendo la Escritura. Ahí está describiendo cómo iba a ser la condición del hombre caído.
Pero dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. ¿Qué hace cuando nosotros nos convertimos en arrepentimiento y fe? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. ¿Y qué hace? Se inicia la etapa que vamos a ver en esta noche. La santificación. O sea, en el proceso de regeneración, ojo, escuchen bien esto, se inicia la etapa inicial de la santificación. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hemos visto la justificación que hace, nos declara legalmente justos delante de Dios con acceso a su presencia, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, nos ha lavado y Él con su muerte ha pagado la deuda que teníamos, porque la paga del pecado es muerte. Esta gente está teóloga esta noche. Aleluya, gloria a Dios, me gozo, porque una iglesia que entiende todo este proceso, sabe lo que ha creído, sabe en qué etapa de su vida espiritual está y puede compartir a otros cómo tener acceso también al trono de la gracia. Entonces, en este proceso, hermanos, que entramos como justificados legalmente delante de Dios, pero al mismo tiempo se inicia la etapa de la santificación. Y el primer paso, la primera cosa en la santificación es el cambio de moral. ¿Por qué? Porque antes tú decías, no, yo no soy malo. Todos mienten, todos roban, todos hacen esto. Otros son más malos que yo, decíamos así, ¿no es cierto? Nunca nos veíamos pecadores, ni nos veíamos, ¿cómo se podría decir? Bocas sucias, ¿no? Decirle a ajo, pimienta, comino a otra persona cuando te sacaba de quicio, no era falsa, no era una falta, porque decía, ya pues me he sacado de quicio, ya usted póngale todo, ¿no? Tu equipo perdía un partido y salías hablando, tú no te imaginas cuántas sapos, culebras salen de tu boca, porque si tenías al árbitro delante, lo abollabas, lo golpeabas, y eso no estaba mal, así es la vida. Pero ahora no, cuando se da la etapa en que tú te conviertes al Señor, en el proceso de la conversión, ¿verdad? Inmediatamente se inicia el proceso de la santificación, porque comprendes, ves tu condición, ¿no es cierto? Ahí en la regeneración se inicia que entiendes que ya no puedes ver las cosas así. Hay un cambio de moral en ti. Hay el inicio. Entonces vamos a ir por partes y vamos a definir algunos puntos en esta preciosa noche. Amén. La santificación es una obra progresiva. Porque aunque se inicia el cambio moral en nosotros, porque ya ahora no nos justificamos, a lo malo le decimos que es malo. Ay, yo ya no debo mentir, ¿para qué le dije a la hermana que iba a ir cuando no voy a ir? Ya, antes, ay no, ya me quité esa espesa de encima, pero ahora que ya eres cristiano, dices, ay, ¿cómo? No, Señor, Dios mío, perdóname, yo no tengo por qué decir una mentira para justificar. ¿Se dan cuenta? Ya hay un cambio de moral. Porque uno dice, no, pero si todavía pecas. Claro, sí, pero ya no es mi hábito. Ya no es mi disposición natural al pecado, sino más bien ahora tengo conciencia de que no debo hacer así ni que debo actuar así. Antes alguien me caía mal, que le parta un rayo. Pero ahora digo, Señor, yo no puedo aborrecer a mi hermano. Porque tengo estos, reconozco mi naturaleza caída y mi naturaleza pecado, y lucho contra el pecado porque ya el pecado no puede tener. Miren, dice claramente que la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado. Ya el pecado entonces no va a tener dominio sobre nosotros. No dice que ya no vas a tener pecado en ti, dice ya no va a tener dominio, porque el pecado, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, cuando no hemos sido lavados y limpiados por su sangre, reina en nosotros, nos domina. Es el que tiene el control, ¿sí o no? Cuando alguien no tiene a Cristo en el corazón, es rencoroso, vengativo,
Te la corto para la salida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es así. Esa es tu naturaleza. Pero ahora que eres un hijo de Dios, por medio de esa obra de santificación, reconoces que eso está mal. Reconoces que esa no debe ser tu actitud. Porque ya el pecado no tiene dominio en ti. Pero como un bebé recién nacido no tiene muchas fuerzas para hacer todas las actividades que podría hacer si fuera un hombre grande, igualito es nuestra vida de santificación. Cuando recién estamos convertidos y comprendemos que somos pecadores y comprendemos que no tenemos que hacer ciertas cosas, desligarnos de esos monstruos horribles que hemos tenido, que estaban en nuestra vida, no es tan fácil. Por eso es que la santificación es algo que va en proceso progresivo. ¿Dónde se inicia? Se inicia en la regeneración. Y a diferencia que la regeneración es una sola vez y para siempre, la santificación es un proceso que va a durar toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Toda nuestra vida, hermanos. Amén. Dice, vamos a ser libres del pecado, ¿verdad? Dice, va a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Entonces, hay una diferencia bien clara, ¿no es cierto? Mientras que la justificación es una posición legal, es una obra completa de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en la justificación porque Dios con su sangre nos ha limpiado, nos ha hecho nuevas criaturas, ¿verdad? Es también igual en todos los cristianos. Acá no hay alguien que es más justo o menos justo, porque ha sido justificado por Dios. Él no ha tenido nada que ver en su justificación. En cambio, en el proceso de santificación sí podemos ver más madurez espiritual en unos que en otros. En el proceso de la santificación vemos que es una condición interna. No es algo que así se da en automático, sino que poco a poco va aflorando, va dándose en la vida de cada uno de nosotros. Y no es de una vez y para siempre, sino que es un proceso que va a durar toda la vida. No es totalmente perfecta en esta vida. O sea, nadie puede decir aquí, ya este es un santo. Solamente los católicos canonizan. No, le ponen una aureola y dicen, no, este es un santo. Por eso es que hay tantos santos, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprendía, que donde estaba en México, casi todas las personas tenían un nombre de un santo. Ese día nació San Apolinario y todos se llamaban Apolinario los que habían nacido, por decirle, el 8 de octubre. Y el día 9 nació Santa Casia, todos tenían el nombre de la Santa Casia o Acacio. Y era bien interesante, pero puros santos. Por eso te dice, ¿vas a celebrar tu santo? ¿No? Porque así pues era la tradición, la costumbre católica, ¿no? Y es que, hermanos, no hay que celebrar a los santos, dice el pastor. Pero esa era la idea, ¿no? De que había algunos que habían alcanzado ese nivel de espiritualidad que ya eran santos ya. No, nadie. Recuerden, este es un proceso que va a durar toda la vida, porque dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, que tiene que ver con la madurez y con el proceso de separación, de consagración, porque también la palabra santidad significa separación, consagración, que se va a ir dando paulatinamente. Si usted mira para atrás, desde el tiempo que se convirtió, usted se va a dar cuenta que usted ha ido evolucionando. Que cuando recién se convirtió y era recién creyente, yo por ejemplo en mis primeros años de creyente, un pecado que me acompañó muchísimos años y seguro que todavía tengo rasgos, espero yo, fue que era muy orgullosa. Pero yo no notaba mi orgullo, porque era parte de mi naturaleza cuando no era creyente, pues. Esa actitud o esa manera de comportarme me parecía normal, porque así era yo. Fue ya cuando fui creciendo espiritualmente, escuchando mensajes, siendo confrontada por la palabra, ¿no? Que
me fui dando cuenta que esos eran actitudes que yo no debía tener, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el mundo, si alguien en el colegio, cuando estaba en el colegio, no me hablaba o algo por el estilo, perdía ella, no yo. No tenía por qué hablarle yo. Y podía pasar primero de secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto, hacer promoción y no haberle hablado yo todos esos años. Y no me preocupaba. Pero ahora si no me hablo con un hermano, ¿no? Inmediatamente tengo que poner a cuenta. Tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuenta, dice la palabra de Dios, ¿no? O mis primeros años de matrimonio, ¿no? Cuando me peleaba con mi esposo, si no me habla, no me habla. Pero después, cuando lees el Evangelio, dice, no dejes que pase el sol, tu enojo, porque pones estorbo, tu oración no llega ni al techo. Yo mirar acá, voltearme, mirar a mi esposo, ya que me pida perdón y lo perdono. Orgullo, ¿no? Orgullo. Entonces son cosas que si ustedes se dan cuenta, ahora nos reímos, ¿no? Parece un chiste, pero es la verdad de nuestra vida inicial como creyentes, ¿o no? Sí, no hemos identificado con facilidad nuestros pecados. Los hemos minimizado porque era mucho de nosotros, pero a medida que nosotros nos vamos adentrando, nos vamos nutriendo, vamos conociendo la vida del Señor, las actitudes correctas que el Señor tenía y que se confrontan con nuestra conducta, que es totalmente contraria y diferente a lo que deberíamos ser, nosotros también nos vamos limpiando, nos vamos renovando, vamos madurando, vamos creciendo en las cosas del Señor. Entonces es muy diferente la justificación de la santificación. Una es una posición legal, la otra es una condición interna y es un proceso de toda la vida. Amén. Recuerden, ¿qué dice Tito 3:5? Dice, mas nos salvó no por obras de justicia. ¿Se dan cuenta? No por obras de justicia. Por eso es que la justificación es dada por Dios y en automático. Porque toda nuestra justicia eran como trapos de inmundicia delante del Señor. Que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ahí está, de la regeneración. Cuando sopló aliento de vida en nosotros, nos dio nueva vida espiritual y el Señor aceptó la obra perfecta de su Hijo Jesucristo. Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aceptó que Él tomara nuestro lugar en la cruz y nos posicionó en la justicia de Cristo. Por eso ningún mérito en nosotros, todo es por la misericordia y por la obra de la regeneración que Dios nos dio cuando nos eligió en su misericordia para soplar aliento de vida en nosotros. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí no los dejaré huérfanos. Enviaré, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo, Él los guiará, el Paracleto, su compañero, a toda verdad y a toda justicia. También dice que nosotros ya no va a reinar el pecado en nosotros. Por favor, veamos, 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, eso está fresquito, porque lo estamos estudiando cada domingo en 1 de Juan. 1 de Juan 3:9 que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto es bien importante, miren esa porción. Hermana, porque siempre me dicen, ay hermana, no, porque yo voy a pecar. Todos cometemos algún pecado, pero no somos practicantes de pecado. En nosotros el pecado es una excepción. Una práctica es algo cotidiano que tú haces con naturalidad. Eso éramos antes de conocer a Cristo, pero ahora que tenemos a Cristo, hacemos algo que esté contrario a la palabra y no podemos ni dormir. El Espíritu Santo inmediatamente nos está diciendo, eso está mal, hiciste mal, pide perdón, haz esto. Mira, anda tú, cruza, no esperes que tu hermano venga, tú tienes que ir. Ay, Señor. Sí, hermanos. Uno comienza cada vez que te vas metiendo más y más en las cosas de Dios, el oído se te comienza a ser más sensible a lo que Dios espera de ti. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo Jesús. Ha venido a morar en nuestra vida. Ha venido a nuestra vida. La vida de Dios
El Espíritu Santo de Dios está obrando y morando en nosotros. Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. No es un practicante de pecado. Cuando se da el pecado, inmediatamente somos contristados, y Juan dice que abogado tenemos que ir delante de Dios y pedirle perdón. Entonces, hay un cambio ¿de qué cosa? De moral. Lo que antes yo lo llamaba bueno, me doy cuenta que estaba mal, ¿no? Si antes mi orgullo me hacía no hablarle a mi esposo 2, 3 días porque estaba molesta, ahora que ya yo entiendo que soy nueva criatura en Cristo Jesús, aprendo a pedir disculpas, aprendo a pedir perdón, a decir lo siento, ¿no? No debería actuar así. Antes no, yo decía, no, pero si yo no he cometido el error, si él ha sido el que ha hecho, ¿por qué yo voy a ir? ¿No les ha pasado a ustedes? No, ustedes son más santos que yo, pero yo sí, yo discutí, hermanos. Pero cuando yo vi a la palabra de Dios que dice que no espere que mi hermano venga a mí, sino que yo vaya, imagínense que mi pecado cuando era impía era el orgullo, ¿cuánto me costaba? ¿Cuánto me costaba? ¿Cuánto me costaba, hermanos? Que el Señor nos ayude, amén. Que nos ayude a entender que lo primero que se da entonces en el proceso de la santificación es un cambio de mente, ¿ya? Antes éramos, por eso el texto que les he dado en esta noche como base es 1 Corintios 6:11, ¿no? En el cambio moral, ¿no? Es parte de la regeneración. Una indicación de que hemos nacido de nuevo, una indicación de que nuestra vida ha comenzado en Dios, es eso, ese cambio de punto de vista que teníamos. Veíamos antes de una manera las cosas, pero ahora comenzamos a verla conforme la palabra de Dios. Por eso no podemos dejar de estudiarla. Porque ¿cómo vamos a conocer a Dios si no leemos y no estudiamos su palabra? ¿No? Es leyendo y estudiando su palabra que nos damos cuenta, Dios dice esto, Dios espera esto de mí, Dios quiere que yo perdone, Dios quiere que no guarde rencor, Dios quiere que comparta. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que tenga un corazón desprendido. Eso, hermanos, solo es un cambio de moral. Amén. Un cambio de moral. Totalmente, hermanos. Vamos a luchar contra ver las cosas como el mundo las ve y vamos a comenzar a verlas como Dios las ve. Vamos a llamar las cosas como Dios las llama, y si son cosas que traemos de nuestra vieja vida que hay que arreglar, las vamos a ir arreglando. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que muchos que vienen en estado de convivencia a la iglesia y cuando entienden que eso es pecado delante de Dios, ¿qué hacen? Se casan. Acá en la iglesia hemos tenido la bendición de casar a muchos. Es más, les hemos ayudado por no sé, hermana, no puedo porque mi papel queda, o el papel de mi esposo queda por Huamachuco, Huambachuco, no sé cuánto, y hemos encontrado un hermano que vive en tal lugar y de ahí se ha ido para tal lugar y de ahí ha llegado al pueblo y le hemos conseguido la partida. Aleluya, gloria a Dios. Y le hemos ayudado, le hemos apoyado. Ay, hermana, pero es que nada, acá nada. ¿Por qué? Porque creemos que es un proceso que se ha iniciado y aunque tome su tiempo y demore, ¿verdad?, nosotros vamos a ir colaborando y ayudando para poner las cosas en el orden que Dios quiere que estén. Bendito sea el nombre del Señor. Johncito, ahora que está viendo, por ejemplo, así comenzó acá la iglesia de Pachacamá. Comenzó con muchas bodas, con muchos hermanos que arreglaban sus vidas y todo lo demás. Y me da gusto porque ahora en la tablada yo veo, el año pasado se casaron 3 y este año ya está preparando 2, 3 bodas. Unos hermanos que son también de la selva y que han ido a conseguir sus partidas y todo. Ya tienen otro grupo que se va a bautizar, que está arreglando su vida, está arreglando su situación legal delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay un cambio de moral, hay un cambio de moral, hay un cambio de punto de vista respecto a los principios que Dios ha establecido. Amén. Dice claramente, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice en Hechos 20:32, mire qué lindo. Pablo dice en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, ¿para qué cosa?
para sobreedificaros, para santificarnos, hermanos. ¿Qué es lo que tiene poder para que cada día tú y yo podamos tener más la imagen y la semejanza de Cristo, podamos ir creciendo en la gracia del Señor? Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Dice, y Pablo decía, yo les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nos puede permitir ser herederos de Dios. Recuerden que también hemos sido adoptados. Somos parte de la familia de Dios. Y vamos a tener herencia con Dios. Y como hijos nadie nos va a poder desheredar. Yo compartía en esta mañana y hablaba con alguien y me decían, y le decía, ¿no? Que lo que tus padres te dan, no hay quien te lo quite. Las leyes en nuestro país mandan que cuando muere un papá o una mamá, se haga la declaración intestada de quiénes eran los hijos. En esa declaración intestada te terminan apareciendo alguien que de repente fue del primer matrimonio de tu mamá y tiene derecho ahí. No es tan fácil decir, no, nosotros hemos vivido acá, hemos estado todo el tiempo con mi mamá nada más y ahora nosotros somos los herederos. No es tan fácil, porque hay que presentar documentos, ¿no? Y te da derechos. Eso es así. Igual es en Dios. ¿Qué dice acá? Es precioso, hermano. Para daros herencia con todos los santificados. Esta vida que se ha iniciado, este nuevo cambio de moral que tú vas a tener, esta nueva forma que tú vas a tener, que tiene que ver ser como Dios es, como Cristo nos ha enseñado a vivir, con la generosidad y la misericordia que Él nos ha enseñado a vivir, con los principios y el orden que Dios nos ha enseñado a vivir, es con el propósito de heredar las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para nosotros. Las grandes y preciosas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice que esto es el inicio, amén, que involucra el rompimiento definitivo con el poder del pecado. Ya no nos domina ya no amamos el pecado, lo aborrecemos, ¿no? Lo aborrecemos. Si, por ejemplo, éramos muy bailarines cuando éramos mundanos, nos gustaban las fiestas, todo, ¿no? Y entonces por ahí te vas a una reunión familiar, ya no a una mundana como te ibas antes, sino a una reunión familiar y viene alguien, te convence y esa música te trae tanto y te pones a bailar y después dices, ay Señor, me volví cumbianchero otra vez, por favor. Señor, no es pecado bailar, pero aquí en la fiesta, ay Dios mío. Ya no amas el pecado. Antes amabas bailar, te salía ese paso tan bonito, ¿no? Esa movidita de hombros. Pero ahora dice, Señor, mi carne. No, Padre, reprendo, esto no es tuyo. Porque ya no amas el pecado. Pero está ahí. Luchas. Porque ya no tiene poder sobre ti. Te gusta todavía, pero no lo amas. Antes te deleitabas. Tal vez yo no más, ustedes no, ustedes son más santos que yo. Pero hermanos, es así. Dice claramente el Señor, que dice que ahora el poder para sobreedificaros y para tener herencia con los santificados ya no va a tener poder, ya no te va a dominar, ya no vas a amar el pecado, lo vas a aborrecer. Una de las cosas que mi mamá en paz descanse ya está a la presencia del Señor, ella aceptó a Cristo, pero cuando mi mamá se convirtió, mi mamá era bien fiesterita, le gustaba tomar y le gustaba fumar, pero más le gustaba fumar. Ella dejó de tomar bien rápido. Bueno, bien, más o menos. Pero fumar, a veces a escondidas. Y entonces, como mi padrastro, ella decía, le decía que él no era creyente. Entonces, él cuando se molestaba con mi mamá, yo llegaba y decía, pues ahora dile que has fumado, que has estado fumando, que calladita, que es... Ay, vende patria, le decía. Se enojaba, mamá, tú eres una hija de Dios. Ya, voy a hablar con ella. ¿Por qué? Porque hay cosas que
que tienes que luchar tenazmente. Y que si Dios no llena tu vida, te va a volver a hacer caer. Satanás anda como león rugiente, dice, buscando a quién debo orar. Si tú eras picaflor, mujeriego, antes que nadie te hacía caso, ahora te van a dar caso. Y ahora vas a decir, antes cuando era un impío no me da bola y ahora tienes que luchar contra el pecado. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Porque Satanás sabe nuestras debilidades. Y él va a querer hacer, por eso que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, líbrame de la tentación. ¿Quién va a tentarte? Dios no tienta a nadie. ¿Quién es el que nos tienta? Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque conoce nuestra vida pasada, conoce nuestras debilidades. ¿Ah? Eso ahorita pienso y me acuerdo, ¿no? Porque mi mamá no era ni muy teóloga, nada por el estilo, sino que era una persona bien sencilla, que creyó en Dios, aceptó la obra de Cristo y Dios me salvó, ¿no? Pero me daba risa cuando ella se justificaba y yo le decía, pero mamá, tú sabes que el cigarrillo es malo, que te hace daño. Ay, este Satanás es terrible, me decía ella. Así, pero con una sinceridad me decía mi mamacita, no, este Satanás es terrible, hijita, me decía. Justo no quiero, voy a la tiendita y está oliendo. Seguramente que alguien entraba a comprar fumando su cigarro y Satanás, pero miren, ella cuando ya se hizo creyente sabía que era pecado. Ya yo decía, bueno, gracias a Dios que es creyente, porque otras veces no reconocería que estaba mal. ¿Me entiende? Ya, por eso dice acá el doctor Weinengruden claramente, ya no amas el pecado. Ahora cuando el diablo te hace caer en tus debilidades, lo aborreces, te sientes mal, te sientes miserable, pides perdón. La santificación, hermanos, es un proceso que se ha iniciado en la regeneración y que debe llevarnos a comprender y a entender que ahora somos nuevas criaturas. Que lo que éramos, las cosas viejas han pasado y que ahora vamos a tomar una vida nueva, que no va a ser fácil, que en el que vamos a estar conscientes de lo que éramos y de lo que ahora debemos ser. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿ustedes creen que Pablo no tenía luchas? Que él se convirtió, se cayó del camino y ya fue santo. No, hermano, él dice, olvidándonos lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está adelante. Ya fallé ayer, fallé antes de ayer, ya me arrepentí, ya me perdonó el Señor, sigo para adelante. Ahora el diablo vendrá con otra lucha, con otra más superpoderosa tentación, pero yo estaré más lleno del Espíritu Santo, más lleno del poder de Dios. Estaré conociendo más a mi Señor y Él me dará más fuerza, más poder. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de alabar, no podemos dejar de buscar su presencia. Porque si no, si estamos, ¿qué dijo el Señor? ¿Separado de mí? No, hermano. Y dice que cuando una casa está limpia y barrida, sale un demonio y regresan 1000. Pero el Señor decía que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí levanten guerra, yo estaré confiado. Porque si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si me encuentra solo, si me encuentra sin vida de oración, sin búsqueda del Señor, ya ustedes saben lo que va a pasar. Amén, hermanos. Así es que en Romanos 6:11 dice, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, el pecado ya no reina en nosotros. Estamos muertos para Él. Aunque el diablo viene con sus tentaciones, caeremos algunas veces, lucharemos, pero ya no somos practicantes de pecado. Ese ya no es nuestro estilo de vida. Tenemos un nuevo punto de vista, una nueva moral. Aleluya. Dice el verso 14 ahí en Romanos 6, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Amén. Ahí estamos, hermanos. No estamos por la ley. Si cumplimos, entonces Dios nos bendice. No. Ahora estamos bajo la gracia, bajo la sangre de su Hijo Jesucristo que nos ha limpiado. No es en nuestra justicia, que son como trapos de inmundicia. Ya ve cuántas veces yo no le he fallado a mi Señor. Pero estamos en la justicia de Cristo, que es perfecta para Dios.
Bajo esa cobertura, hermanos, bajo esa cobertura, ahí mismo dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vosotros. Ya no. Caemos, todavía esta carne es inclinada al pecado, pero ya no tiene poder, ya no reina el pecado en nosotros, no reina el pecado en vosotros, ni en vuestros cuerpos, de manera que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el verso 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso es que nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que hacíamos antes, las cosas que de repente antes eran para el mundo, ahora están separadas y consagradas para Dios. Amén. Ahora están separadas y consagradas para Dios. Si tenías un talento, una habilidad, ahora está separado y consagrado para Dios. Todo lo que pueda honrar y traer gloria al Señor. Si Dios en lo secular te da un buen trabajo, ya no trabajas como para los hombres, sino como para Dios. Porque sabemos que los hombres en la sociedad, en nuestra cultura, son injustos. Nunca nos pagan conforme trabajamos. Siempre quieren que rindamos más por menos, ¿no es cierto? Pero como nosotros no trabajamos para los hombres, hacemos bien nuestros trabajos, aunque nos paguen menos. Ayer una hermana me daba un lindo testimonio, ¿no? Que tomó la iniciativa de hacer algo que no le correspondía hacer. Ya en su trabajo ella hace todo lo que tenía que hacer. Pero sintió, encontró una parrilla sucia, la limpió bien limpiecita, bien limpiecita. Y la siguiente semana parece que pasó lo mismo y nuevamente agarró y limpió esto. Y el dueño de la casa se estaba dando cuenta y le dijo, quiero darte esta ofrendita, le dijo, porque a ti no te correspondía limpiar esas parrillas, porque no fueron en tu tiempo de trabajo ni en tu horario de trabajo. Y ella había estado orando para que Dios le proveyera un dinero para una situación que necesitaba. ¿Cómo es el Señor? ¿Se dan cuenta cómo es nuestro Dios? Dios obra como Él quiere. Cuando tú trabajas para Dios, Él se encarga de hacerte justicia y te da, porque no lo estás haciendo para los hombres. Le hizo ver a ese hombre que estaba dándole más de lo que Él merecía que se le dé. Así es la fidelidad del Señor, hermanos. Porque ya nosotros no hacemos a los ojos de los demás. Entonces, dos cosas que hemos aprendido en esta noche. En el proceso de santificación, el paso número 1 se da en la regeneración, que tiene que ver con un cambio de moral. Ya no vemos las cosas como las veíamos sin Dios. Ahora vemos las cosas desde la perspectiva como Dios quiere que lo veamos. Amén. Entonces, también, nunca podemos decir, ya yo soy completamente santo. Díganme Santa Rosario. No. Voy a siempre ser en mi humanidad el enemigo, que el Señor lo reprenda. Muchas veces va a ser lo suficiente sutil como para hacerme pisar el palito, como decimos nosotros en nuestro lenguaje corriente, para seducirme y posiblemente caiga, pero con la ayuda de Dios espero siempre recurrir a mi Padre para que me lave y me limpie de todo pecado. Amén. Y entiendo que este es un proceso que ha comenzado y que solo terminará cuando esté en la presencia del Padre. Porque el que comienza la buena obra de nosotros la va a perfeccionar toda nuestra vida. Amén. Pero también hay un segundo punto que hemos aprendido en esta noche, que es que no podemos decir, yo soy así, pues, ¿qué voy a hacer? Ya nunca voy a cambiar. No, porque ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿No? Algunos dicen, sí, pues así con este genio nació, con este genio moriré. No. Porque Él ha venido a hacer un proceso de transformación en nosotros. Amén. No vamos a rendirnos jamás ante ningún pecado que tengamos. No, pero mi mal carácter no es pecado. Sí es pecado. Porque todos debemos tener un carácter lindo. Amén. Un carácter que está bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Y ningún carácter es feo cuando el Espíritu Santo está en control. Porque en el Señor todo es puro, todo es noble, todo es bueno. Entonces, no nos rendimos ante el pecado porque ya no tiene poder ni dominio sobre nosotros. Que no tenemos la excusa para decir, no puedo, yo siempre he sido así y así moriré. No. Ya no puede tener dominio nada sobre nosotros, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está afuera. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora.
porque hemos iniciado este nuevo tema, Señor, y tú eres el que produce en nosotros esta nueva vida, este nuevo querer, este nuevo hacer, este ver las cosas no como nosotros lo veíamos antes, sino como tú nos estás enseñando a verlo. Tú eres el que nos santifica, Señor, mediante tu propia sangre. Tú eres el que padeciste, Señor, para limpiarnos de todas aquellas cosas que eran contrarias a la voluntad del Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que una vez iniciado el proceso de santificación en nosotros, debemos cooperar profundamente, Señor, con Dios, buscando, orando, leyendo, instruyéndonos, Señor. Como vamos a seguir viendo la próxima semana cuando veamos, Señor, cómo se aumenta la santificación a lo largo de nuestra vida, cómo lo nutrimos para que sigamos creciendo, Señor, y desarrollándonos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Estamos agradecidos, Señor, por este proceso que se ha iniciado en nosotros el día que nos convertimos, Señor, el día que te recibimos como nuestro Señor y Salvador, de ir siendo santificados, de ir siendo consagrados, de ir siendo apartados para ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados. Amén.